Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente migrar a otro país? Yo soy Catalina, una migrante colombiana que llegó a Canadá en el 2018. Y esto es Tierra Movida, un espacio que he creado para compartir historias de migración, para compartir alegrías, expectativas, dolores, duelos, la emoción de construir algo nuevo y el temor de abrazar lo desconocido. Bienvenidos a Tierra Movida, historias de migración y de nuevos comienzos. Bienvenidos a un episodio más de Tierra Movida. Hoy me encuentro con Miriam Lazarte, que es una emprendedora colombiana que ha tenido siempre una visión muy clara: abrir más caminos para que latinoamericanos encuentren nuevas oportunidades en Canadá y hacer que empresas canadienses conquisten también el mercado latinoamericano. Miriam es la fundadora de Global Startup Accelerator, una incubadora que ayuda a empresas latinoamericanas a expandirse en el ecosistema canadiense. Su trayectoria incluye trabajo en consultoría, asesoría college y participación panelista en más de 18 eventos internacionales en diferentes países como Canadá, Estados Unidos, México, Perú. Ha sido reconocida con importantes premios como el Startup Canada Newcomer Entrepreneur Award en 2019 y también fue nombrada una de las 10 hispanas más influyentes en Canadá en el 2022. Miriam, además de todos estos títulos, es una mujer muy apasionada por crear comunidad latina, muy apasionada por la innovación, el emprendimiento, y hoy aquí en Tierra Movida nos va a contar cómo nació ese espíritu emprendedor cuando apenas era una niña y qué significa para ella apoyar a la comunidad latina en Canadá. Miriam, bienvenida a Tierra Movida, es un placer tenerte acá. Muchas gracias, Catalina. Es un honor estar acá y muchas gracias por la invitación. Y me encantaría que arranquemos hablando un poco de cómo era tu vida en Colombia. ¿Cómo Mm. vivías? ¿Cómo estaba esta familia conformada? ¿Eras un estudiante? ¿Qué estaba pasando? Bueno, en Colombia yo vivía en Cali, con mi papá, mi mamá, mi hermano. Mi mamá ha sido toda la vida muy emprendedora, persona con muchas ideas de negocios. Siempre quiso hacer diferentes tipos de negocio. Nómbrame uno, probablemente lo tuvimos. Ella Ajá. ha fundado y fundido empresas en Colombia. Así que los dos, mi papá y mi mamá, trabajaron para corporaciones, pero al mismo tiempo tenían negocios paralelos. Así que desde muy temprana edad, 15 años, me puse a trabajar con ella, más por motivación propia que por otra cosa. Realmente quería aprender cómo se armaban negocios, cómo hacía ella su trabajo. Así que sí, desde esa edad estuve trabajando en diferentes tipos de negocios, hasta que ya me vine para Canadá cuando ya tenía 32 años. Estuve trabajando un un rato con ella. Cuéntame un poquito de dónde nace esa idea y ese proyecto de venir a vivir a Canadá. Nace, básicamente, creo que, de ser muy honesta, yo nunca me hallé viviendo en Colombia, no por nada malo. Me gusta mucho, obviamente, Colombia, la gente y todo, pero no me hallaba allí. Estudié dos carreras, diseño gráfico y negocios internacionales, y negocios internacionales fue básicamente para salir del país. No me quería ir para Estados Unidos porque nunca me ha gustado Estados Unidos, así que mi segunda opción era Canadá. Nunca visité Canadá, pero apliqué directamente para tener residencia permanente y esperé 3 años y aquí estoy. Hablemos de esos primeros días, esas primeras semanas al llegar a Canadá. Yo creo que uno se puede preparar muy bien, pero nada será suficiente para el momento de llegar y enfrentar la cultura, enfrentar el idioma, enfrentar el clima. ¿Cómo te fue a ti en esos primeros días? Yo no me puedo quejar, honestamente. Antes de irme para Canadá, estaba en una relación sentimental con el que hoy es mi esposo. En ese momento era mi novio en Colombia y él es de origen americano, así que ya tenía como 3 años de estar con él y culturalmente no fue un súper choque, que americanos tienden a ser mucho más directos, digamos, que canadienses. Ujú. Entonces, digamos que tuve un preentrenamiento con él ahí. Y ya cuando llegué a Canadá, fue como que me quité un peso de encima. Finalmente pensé que podía hacer lo que quisiera hacer,
creo que una de las cosas que no me gustaba de mí misma cuando estaba en Colombia era que me tocaba pretender ser una persona que no soy. Ujú. Socialmente a veces la gente es como, ¿qué carro tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde, qué haces? O sea, ese tipo de cosas. Y nunca me gustó eso. Entonces, aquí finalmente podía como ser lo que quisiera hacer lo que quisiera hacer. Llegué en verano en Montreal, así que no tuve un gran impacto. Ok. Inicialmente, más que una muy buena impresión de la ciudad porque estábamos en verano y sí no entendía por qué la gente estaba como tan entusiasmada con verano hasta que llegó invierno. Pero creo que fue el primer invierno para mí fue, de hecho, porque era nuevo, fue más bien muy buenos, tenía Ujú. nuevos amigos, estaba súper frío, pero estábamos disfrutando el frío. Tenía mi primer trabajo ya en ese momento y no era un trabajo, estaba trabajando de cajera en un restaurante, pero estaba con otros inmigrantes que era también primer año para ellos y me pareció genial, o sea, estar en ese primer invierno. Ya luego creo que los inviernos ya uno como que, Sí, sí. creo que pase rápido, pero primer invierno fue bueno. Déjame te pregunto una cosa ya que mencionas ese primer trabajo que para la gran mayoría, podría decir yo, ese primer trabajo es un trabajo de supervivencia. Y si bien lo podemos decir de supervivencia porque en realidad hay que pagar las cuentas, también Sí. puede ser una forma de pensar una supervivencia a la cultura, porque ahí hay que entrarle a la cultura laboral de Canadá de alguna manera. Mm, Sí, ¿Cómo fue? Me da mucha curiosidad saber, Miriam, porque llegaste de 32 años, nos acabas de decir, sí. no es lo mismo entrar a un trabajo de supervivencia siendo un recién graduado del colegio o recién graduado de la universidad, como que parte de la experiencia, es novedoso, pero ya habiendo tenido una trayectoria profesional en Colombia y venir aquí a enfrentarse a ser cajera, yo creo que por más buena actitud y por más que uno lo quiera y tenga el mindset de esto va a ser divertido, pues se confronta con muchas cosas. Oh, sí. ¿Cómo fue para ti? Fue un choque porque, digamos, cuando llegué a Montreal pensé que sabía inglés y francés. Ya esa Ajá. fue la primera cosa y fue el primer reto porque, digo, en Cali yo estaba trabajando con mis padres, estudiando en la universidad, estudié 3 idiomas adicionales, estaba estudiando francés, inglés y japonés al mismo tiempo. No aprendí ninguno. Esa consecuencia, la consecuencia de todo eso. Entonces, cuando llegué a Montreal, el primer choque fue como, iba a conseguir trabajo, pero no le entendía a nadie. Ujú. Y, o sea, y mi esposo en ese momento, que no era mi esposo en ese momento, era mi esposo, me dijo, te va a tocar entrar a trabajar en una parte donde te toque hablar con gente, ya sea como mesera, como cajera, pero te va a tocar hacer eso, si no, no vas a poder desarrollar el idioma. Y los 3 primeros meses fue de negación. Decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Llegó un momento en que a él le tocó regresarse a Colombia porque él tenía un proyecto en Colombia y me dijo, ¿sabes qué? Te dejo $100 y nos vemos en 2 meses. Wow. O sea, entonces llegó un momento en que honestamente no tenía dinero y dije, bueno, o sea, sí me va a tocar entrar en lo que sea. Y Ujú. en Montreal, en ese momento para los residentes permanentes que llegábamos por Quebec, nos decían, habían 2 maneras de entrar al mercado. Una era, entras por un Pret and Bourse, que es como entrar a estudiar y te dan un préstamo para que puedas como capacitarte y entrar, digamos, entrar a mercado laboral luego. O entras directamente a trabajar, pero si entras a trabajar menos de 900 horas de trabajo, no tienes subsidio de desempleo. Entonces, si no completas esas horas y te despiden antes, ya no puedes pedir Pret and Bourse. O sea, es uno o lo otro, ¿sí? Y yo dije, bueno, yo ya había estudiado mucho tiempo en Colombia, 9 años en total, entre universidad y todo. Dije, no, yo no voy a entrar a estudiar otra vez. Entonces dije, voy a entrar a trabajar. Y el primer trabajo que apliqué fue de mesera en un restaurante y me duró exactamente 24 horas. Me despidieron casi que inmediatamente y en ese restaurante en particular me despidieron porque estaba hablando inglés con alguien más o tratando de hablar inglés con alguien más y ellos querían que yo hablara solamente francés. Mm. Entonces, fuera.
Eso fue como un choque, oh Dios, ya no puedo volverme para Pret a Porter, o sea, tengo que volver a conseguir otro trabajo. Finalmente conseguí otro trabajo como cajera y honestamente no entendía a nadie. Así que lo que hice fue entrar a estudiar French Immersion en Quebec. Estudiaba 7 horas al día, trabajaba 4 horas adicionales y de esa manera en 3 meses estaba ya fluida, que ya Ujú. estar hablando francés, francés, francés todo el tiempo. Luego estaba en un barrio anglófono en Montreal, entonces podía hacer el jump entre uno y el otro. Así que cuando mi esposo regresó, pues ya tenía trabajo, ya estaba estudiando, ya estaba aceptando las condiciones que en ese momento era, te toca entrar en lo que necesites entrar, pero sí algo que digo es, si entras en algo y no tienes el idioma, algo donde puedas hablar, porque si es como algún otro trabajo donde no tienes contacto con gente, o sea, es mucho más difícil, digamos, la adaptación y todo eso. Una cosa es llegar acompañado y otra cosa es estar solo. Una cosa es llegar en familia y otra cosa es llegar solo. Yo, pues personalmente, mi experiencia es llegando con familia, Sí. pero aún así se siente mucho la soledad los primeros meses, en mi caso los primeros años. Cuando tu esposo te dijo, en aquel entonces tu novio te dijo, me voy 3 meses, tú resuélvete y ya estabas sola, ¿cómo te dio esa soledad? ¿Cómo la manejaste? ¿Cómo la sentiste? Sí, o sea, como digo, el choque para mí fue más que todo de no poder conseguir trabajo o no poder entenderle a alguien después de pensar que estaba preparada. Que creo que Mm, nos pasa a todos, que todos llegamos diciendo, no, pero yo ya estoy preparado para... Resulta que no. O sea, fue el encontrar otras personas que eran migrantes como yo, que estaban en ujú, las mismas circunstancias que yo en French Immersion y habíamos un grupo de hispanos que nos hicimos un buen amigos de un grupo de asiáticos. ujú, Y o sea, los asiáticos vagamente hablaban francés, nosotros vagamente hablábamos francés, pero nosotros entendíamos mejor francés por la proximidad a español. ¿Verdad? ujú. Entonces ellos se acercaron a nosotros más que todo como para aprender francés más rápido. Tomaron el francés, todos los errores nuestros de francés hispanos, lo tomaron ellos, pero fue una experiencia de encontrar otras personas que estaban básicamente en las mismas condiciones que nosotros estábamos. Entonces yo no estaba sola, pero no estaba sola. Estaba con Mm, gente que estaba pasando por la misma experiencia. Pude avanzar un poco más rápido porque decidí tomar 4 horas de trabajo adicional cada día. Eso creo que fue, digamos, un punto muy bueno en ese momento, porque sin eso me hubiera quedado allí no sé cuánto tiempo. Tengo amigos que se quedaron en French Immersion por un año más, ujú. mientras querían conseguir un trabajo que realmente les satisfaciera en su momento, pero, o sea, yo me quedé en French Immersion solamente 3 meses. Otro de los momentos, hitos o claves de los migrantes cuando, digamos, ya hemos tenido cierta experiencia laboral en nuestros países y venimos aquí a hacer trabajos de supervivencia, es cuando ya logro conseguir un trabajo en mi carrera o en línea de lo que yo quiero. ¿Cómo Mm. sucede para ti ese momento? ¿Cuándo pasa ya el momento en que tú ya entras o al mundo corporativo o entras a una organización donde puedes empezar a poner en práctica el conocimiento que traías de tu preparación en Colombia? Sí, creo que exactamente fueron esos 3 meses después de estar en French Immersion y de trabajar 3 meses en el restaurante, salió una oportunidad para trabajar en un souvenir store como diseñador gráfico, que era mi primera carrera. Y no era exactamente diseño gráfico, era básicamente manejar el website que ellos tenían y ese tipo de cosas, muy básico también, pero fue como la primera vez que me sentí, ok, ese es mi segundo trabajo en Canadá, pero ya es en algo que es más relacionado con lo que yo puedo hacer. Y fue realmente muy satisfactorio. Era una empresa muy pequeña, apenas, o sea, éramos menos de 5 empleados allí, ¿eh? Pero me dieron esa oportunidad de aprender en el mercado canadiense cómo manejar cosas. Y de allí, o sea, mi esposo nunca le gustó Montreal por el frío, entonces él me dijo, o sea, vámonos al sitio más caliente de Canadá, que era Victoria.
Ujú, Así que nos fuimos a Victoria y en Victoria ya conseguí, o sea, trabajo de mis sueños, que digo que fue en su momento, era trabajar en una corporación, manejaba negocios internacionales ellos, y ellos estaban en el área tecnológica. Y eso fue lo que me puso a mí a trabajar ahora. O sea, si no es por ese trabajo, yo no estaría trabajando en lo que trabajo ahora. Que ellos fueron la inspiración para mí, mira, oh, tecnología es el tema. eh, ujú. y hay un campo allí. Así que tuve mucha suerte de poder llegar a Victoria, encontrarme con gente súper amable. O sea, la primera persona que me dio un trabajo fue solamente por un mes, iniciar llegando. Todavía es amiga mía hoy, o sea, era mi jefe, pero es todavía mi amiga, hasta hace un mes la vi. Estoy hablando Ujú. ya de 13 años atrás. Pero sí, o sea, ese primer trabajo en tecnología fue fundamental para lo que estoy haciendo hoy. Para las personas que nos estén escuchando y estén, digamos, en ese tránsito de o ya estar en el primer trabajo del campo en el que quieren estar o están en proceso de selección o viendo cómo llegar allá, ¿qué crees tú que fue clave en ese proceso de selección que tú tuviste que pasar para poder entrar a esa empresa? Sí, o sea, fue empezar también por un puesto muy bajo. Estaba hablando, Victoria en British Columbia es una isla, es muy británica, ¿verdad qué? Y en ese sentido, la gente que vive en British Columbia, mucha de la gente es de hecho gente que nació en Victoria o nació en la provincia y es tercera, cuarta generación, así que es la primera vez que estaba realmente manejando canadienses, ¿sí? Y lo primero que me dijeron en el centro de migración, porque fue al centro de migración a Victoria, me dijeron, pasa esta entrevista para ser recepcionista en esta empresa. Yo no quería ser recepcionista en la empresa, pero yo dije, ok, bueno, o sea, es una empresa que se ve grande. Honestamente pensé que no tenía posibilidades porque era una empresa más o menos grande para lo que yo percibía como una empresa grande. Y obviamente mis skills de hablar y de contestar no eran lo mejor. Apliqué al trabajo y me pidieron ir en persona a hablar. Fue realmente chocante porque la entrevista fue con toda la junta directiva. Wow. Primer día. Primer día. Fue como, hablé con el CEO y luego el CEO me dijo, pasa a esta reunión y estaba toda la junta directiva. Y todos ellos me hicieron preguntas y yo tenía un inglés muy machacado en ese momento. Todavía venía de Montreal y hablaba más francés que inglés. Así que, bueno, no sé, les caí bien y me dijeron, bueno, necesitamos a alguien para recepción, entra a recepción, pero honestamente, si les preguntas, probablemente te van a decir que fui la peor recepcionista que aún han tenido. O sea, yo no entendía el apellido de quién llamaba o por quién llamaba o esto o lo otro. Y duré en recepción también 2 o 3 meses hasta que me pasaron a un puesto más alto. Porque hablaba obviamente con otras personas de la misma empresa y ellos estaban haciendo negocios con Latinoamérica, en particular con Colombia. Y pude ayudarles en ciertas cosas, así que ellos vieron que tenía skills para esa otra área y me pasaron para esa otra área bien rápido. Menos mal no me tocó quedarme en recepción tanto tiempo porque honestamente, blowing up. Una de las cosas que dicen mucho aquí en Canadá cuando estás consiguiendo trabajo y vienes con experiencia en tu país o tienes muchas credenciales internacionales, como le dicen acá, o sea, muchos títulos por fuera de Canadá, es tailor your resume, ¿verdad? O sea, tienes que adaptar tu resumen o tu hoja de vida, como le decimos en Colombia, o tu currículum al cargo, Ujú. cosa que para nosotros, particularmente en Colombia, no sé cómo funciona en otros países, a mí me sonó completamente absurdo. Inclusive me sonó que estaba diciendo mentiras al acomodar mi hoja de vida a lo que me estaba pidiendo el cargo. Me sonó hasta como raro. No, no es Ah, raro. claro, no, hoy, digamos, hoy después de 6 años, entiendo un poco la lógica detrás de eso, pero lo que sí no entiendo y quiero que me cuentes tu opinión y tu experiencia es cómo hace uno para entender que está bajando su perfil en un resumen a tal punto que suena incrédulo. Ni Voy a poner siquiera. mi ejemplo, voy a poner mi Sí, ejemplo súper rápido. sí. Yo en Colombia tuve cargos directivos
Y mi primer trabajo, digamos, en el campo aquí fue como asistente. Ujú, Y yo decía, no, no van a creer. Es decir, me costaba mucho decir como no, mentiras, yo no fui directora en este cargo, sino yo ni ujú, siquiera ponía el cargo en mi resumen, yo ponía el área donde yo había trabajado para poder, como dices tú, aunque sea entrar en la organización y ya estando adentro, pues yo sé que yo voy a crecer. ujú. Era la única carta que podía jugar en el momento porque son las condiciones del juego que pone el mercado laboral canadiense, por lo menos desde lo que me tocó a mí y veo que también te tocó a ti. ¿Cómo hiciste tú para eso? Esa partecita de me toca bajar el perfil. Sí. Yo no creo que necesariamente sea el tema de que tú vas a tener que o acomodar tu perfil a algo que la gente quiera ver. No necesariamente es eso. Porque mira, yo tengo aquí 9 empleados, he contratado durante los últimos 8 años mucha gente, desde tiempo parcial a tiempo completo. O sea, a mí me ha tocado estar en el otro lado y estar en este lado. Es más que todo que nosotros creo que en Latinoamérica valoramos ciertas cosas por cultura, y por la manera en que crecemos, en donde estamos, valoramos ciertas cosas que aquí no valoran, ¿sí? Entonces, por decirte algo, educación no pesa para ciertos trabajos. Lo que pesa al final de cuentas para un trabajo es si puedes hacer el trabajo o no puedes hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me vas a argumentar que puedes hacer el trabajo? ¿Sí? Ujú, A mí no me importa si tienes un PhD o si tienes, sí, ese tipo de cosas no me importa. No me importa si pasaste por 10 cargos ejecutivos. ¿Puedes hacer lo que me dices que vas a hacer o no puedes hacerlo? ¿Sí? ujú, Entonces, las veces que me tocó hablar con gente fue realmente ser muy honesta y muy directa. Mire, yo he tenido empresa, he trabajado para empresas, he trabajado para corporaciones, he hecho esto, lo otro. No he tenido la oportunidad de trabajar en Canadá en esta parte. Necesito experiencia laboral y en este momento para mí es importante probarme a mí misma poder hacer esto, ¿sí? Y esta es mi experiencia y creo que esto de lo que yo he hecho en experiencia es relevante para este trabajo, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, por ejemplo, para el trabajo de recepcionista, ¿qué podía decir yo? Había trabajado en fondos de pensiones en Colombia, había trabajado en EPS en Colombia, había trabajado en mi propia empresa con mis padres, o sea, nada de eso probablemente era relevante a lo que era recepción, ¿sí? Pero les podía decir a ellos, mira, puedo ser ustedes hacen negocios con Latinoamérica, les puedo ayudar desde mi punto de vista, desde mi parte de idioma, de saber de lo que yo sé de Latinoamérica. Cuando llame un cliente de Latinoamérica, puedo contestar apropiadamente y, Ujú, y necesito honestamente la experiencia, ¿sí? Y me gusta la empresa por esto, lo otro, porque a veces la gente no lee acerca de la empresa, o no lee acerca de los valores de la empresa, o no lee por qué la empresa está haciendo lo que está haciendo, ujú. y no puedes entrar en esa conversación transparente y honesta con la otra persona. A veces ese approach tal vez no funcione, pero a mí siempre me funcionó. Siempre me Ujú. funcionó ser transparente, honesta y decir, mire, esta es la experiencia. No iba a colocar toda la experiencia en Colombia, solamente coloqué la La relevante. experiencia que yo pensaba que iba a ser relevante para el trabajo que estaba buscando, ¿verdad? O sea, el primer trabajo en Victoria que tuve fue en una tienda de souvenir para vender souvenirs con la persona que estaba allí, que es hoy en día la madrina de mi hija, ¿sí? Entonces, trabajé con ella un mes, solamente un mes. Pero obviamente, o sea, ¿qué experiencia necesito para souvenir? Ventas, no lo sé. No tengo experiencia en ventas en Canadá. Tengo experiencia en venta en Colombia. Pero lo que les voy a decir a ellos, ustedes reciben mucho turista, gente que habla otros idiomas. Tal vez algunos de ellos hablan español, tal vez algunos de ellos hablan francés. Yo vengo de Quebec, hablo francés ahora y tengo un poquito de japonés. Básicamente entiendo muy poco, pero algo, ¿sí? Entonces, no, sí, o sea, desde mi punto de vista es eso, es valorar, digamos, lo que ellos valoran en que puedes hacer el trabajo más que si tienes la experiencia o la educación para hacerlo. Hablemos ya de Global Startup Accelerator. ¿Cómo Ujú. nace esta idea? ¿Cuándo la fundas? Nace de un fallo, de un gran Oh, fallo. súper interesante, quiero saberlo. Sí, o sea, en la empresa que trabajaba en British Columbia, llegó un momento en que, bueno, mi carrera laboral no alcanzaba, ya, o sea, ya no iba a crecer más en la empresa. Honestamente, llegó un momento en que ya estaba muy frustrada con la empresa
por algunas cosas que estaban pasando allí internamente. Y bueno, ya estaba también con el bichito un poco de que yo podía colocar mi propia consultoría. Ujú. Y coloqué una consultoría en su momento, renuncié a la empresa y dije, voy a colocar la consultoría y voy a ayudar a empresas canadienses a entrar a Latinoamérica porque he podido ayudar a esta empresa y creo que podemos hacer. Son muy buenos amigos míos, by the way, todavía. Pero obviamente sí, salí de allí un poco frustrada, diciendo, bueno, yo puedo hacer mis propias cosas, puedo hacer mi propio camino. Y esta Ah, es la misma empresa de la que nos contaste ahora que, ok. entré como recepcionista, o sea, ellos me subieron el cargo en 2 años, 2 veces, y fue muy bueno, pero obviamente ya no podía subir más de allí. Y habían otras cosas de parte, yo creo que fue más parte de como madurez mía que tenía que entrar a entender de trabajar en una corporación. Y digamos, en el momento en que decidí renunciar, coloqué Go South Consulting, en inglés, de hecho, Went South. La empresa no podía, eso es uno de los errores que veo mucho en gente cuando llega aquí y me dice, "Oh, voy a ser consultante". Consultante, o sea, tiene muchas barreras y mucha mala reputación a veces. Entonces, en ese momento yo no sabía, pero entré, bueno, empecé a hacer cosas y decidí hacer un evento de tecnología en Latinoamérica y conectar el ecosistema tecnológico de Canadá con el de Latinoamérica. Ujú. Y decidí hacer muchas cosas erradas dentro de ese evento simplemente por ignorancia, fue ignorancia completa. Y el evento fue un desastre, pues eso es lo que le llamo yo Disaster Conference, porque fue un Disaster Conference. Fue la primera edición de la conferencia que ya tiene hoy en día 11 años. O sea, he hecho la misma conferencia por 11 años. Después de hacer la primera vez, decidí no volver a hacer un evento en mi vida, que estoy 100 eventos después. Tenía que saberlo hacer y fue realmente un pain en ese momento. Pero precisamente de hacerlo fue que conocí gente maravillosa en ese evento. Conocí a Victoria Lenos, que en su momento ella era la CEO de Stripe Canada, y a ella le Ujú. invité al keynote de la conferencia. Y honestamente pensé que no la iba a volver a ver después de ese evento. Pero 3 meses después, en ese momento yo estaba en Chile, y el evento fue en Chile, by the way. Entonces, 3 meses después, ella tuvo que volver a Chile por una misión que le había invitado el gobierno y vino con el gobernador general de Canadá, en ese momento era David Johnston. Y la embajada de Canadá realmente le encantó el evento que yo había hecho, porque nada más fueron el primer día. Si hubieran ido el segundo día. No, les gustó el evento y me invitaron a estar en un evento con David Johnston en un panel de tecnología que estaba allá. Venía Victoria y me dijo, Victoria, oye, tienes que hacer el mismo evento, pero en Toronto. Yo le dije a ella, ok, sí, o sea, este evento salió realmente mal. Y me dijo ella, no, pero yo te puedo ayudar y te ayudo en saber cómo hacer eventos y ven y hacemos el pitch para David Johnston. Hicimos el pitch y David Johnston me dijo, sí, claro, yo te abro el evento. Y en 2015, que el evento fue en 2014, Disaster Conference, pero el evento de 2015, durante los Pan American Games, David Johnston me lo abrió y tuve nuevamente, out of ignorance, creo que fue la cosa, tuve gente muy importante del ecosistema en Toronto. También, digamos, Victoria me decía, invita a este, invita al otro, entonces yo invité a todos ellos y dentro de ellos estaba el inversionista más importante que tenemos en Canadá, que en ese momento yo no sabía que era el inversionista más importante en tecnología y una de las personas que fue una de mis, que hoy en día es parte de mi junta directiva, pero ella manejó la incubadora más importante de Norteamérica, la colocó número uno en Norteamérica y luego número uno en el mundo. Entonces ella hoy en día es parte de mi junta directiva, pero a ella también la invité en ese evento y en ese evento fue que en el segundo evento nació la idea de tener la aceleradora, que en su momento se llamó LATAM Startups, porque era para empresas latinoamericanas de la tecnología venir para acá. Y luego con el tiempo lo cambiamos a Global Startups, porque ya tenemos gente de Asia, de África, Middle East, de varias partes emergentes y no solamente solo Latinoamérica. Pero sí, todo surgió de un fallo. Tú mencionaste al principio también
que cuando hablábamos sobre la historia de tu familia, de cómo creciste, de tu mamá, una tremenda emprendedora y visionaria, y que en esa etapa muy temprano aprendiste sobre el fracaso, sobre miles de ideas de negocios que se emprenden y al final muy pocas salen. Ese fracaso o ese sentimiento de las cosas no salieron bien, pues no solamente sucede con ideas de negocios, sino sucede en la vida. Y Ujú. después de lo que me acabas de contar, de la experiencia que nos acabas de compartir, de cómo nació la gran empresa que es ahora Global Startup Accelerator, yo quiero que nos regales una reflexión sobre qué significa para ti fracasar en la vida. Fracasar, yo te diría que para mí es una oportunidad para hacer las cosas mejor la siguiente vez. Es también una manera de decirte, ahora no es el momento, no, o no lo hiciste, no hiciste las cosas adecuadamente. Yo no creo que las cosas salen realmente por suerte. A veces es una combinación de acciones y efectos que hacen que uno fracase, pero yo creo que es una prueba que te hace más fuerte y te da la oportunidad de hacer mejor las cosas luego. Hay que tomar una actitud, yo creo, siempre muy positiva, no sin decir que fracaso realmente duele, porque duele. Pero tú no te puedes estar, digamos, en crisis constante porque fracasaste en algo personal o en algo de negocios. Tienes que moverte, muévete. Es lo siguiente, a veces uno no sabe cuándo es el momento para moverse, a veces demora unos días absorber y llorar y patalear por lo que pasó. A veces puede durar unos meses, pero lo más importante creo es uno pasar la página y aprender, obviamente, qué hice mal. De acuerdo, sí, yo creo que una de las cosas que hacemos muchas personas cuando migramos y recibimos un no como respuesta tras otro, tras otro, tras otro, es como quedarnos ahí en ese limbo de, Mm, tú estabas hablando ahorita de lamernos las heridas mm, y quejarnos de que no me sale, no me sale, y claro que hay que darle espacio a decantar y aceptar y a entender por qué me está pasando eso, pero como tú muy bien lo acabas de decir, dar el paso adelante, pasar la página y continuar el camino. Quiero mm. que hablemos un poco, Miriam, sobre cómo se hace para ser emprendedor en Canadá. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, no solamente a través de este espacio de Tierra Movida, con las personas que he conocido y con las personas que he conversado, sino además en mi vida como migrante en Canadá, que también llegué en mis 30 a Canadá, es que como no consigo fácil trabajo, mejor monto un negocio. Ajá, O como tengo sí. una limitación en el idioma, mejor monto un negocio para no Ujú. tener que tener un jefe y poder tener un ingreso que no dependa de que me acepten o no en un trabajo. Ese espíritu, digamos, de emprendedores y de determinados que tenemos en Latinoamérica, pues es bastante bueno y bastante apropiado y esa resiliencia, digamos, está buenísima para arrancar en un nuevo país, arrancar un nuevo negocio, arrancar una nueva empresa. ¿Cómo ves tú el entorno o el ambiente de los emprendedores latinos en Canadá? Yo sé que tu empresa y tu compañía y lo que tú has asesorado son empresas que ya están un poco más maduras, no, tal vez no, en este momento no trabajas con personas que están en ideas de negocio, sino con empresas que están un poquito ya más establecidas. Pero en general, esta sensación, esta avidez que tiene el latino por crear empresa y salir adelante, ¿cómo ve el entorno latino y cómo está el entorno latino frente a, perdón, el entorno canadiense frente a eso? Bueno, primero decir que ese aviveza y ese, digamos, entusiasmo que hay por crear empresa viene de todos los mercados emergentes. Te sorprendería cómo somos de parecidos con Middle Easterns y con Africans y con asiáticos. Es demasiado parecido. O sea, tuve un chico de India que le dije en una oportunidad, "Oh, deberías de visitar Latinoamérica". Me dijo, voy a tener vacaciones en Cancún por primera vez, ir a México. Nunca he estado en la región. Cuando regresó le dije, ¿cómo te fue en México? Y me dijo, estuve en India. Y le dije, pensé que había sido a México. Me dijo, sí, sí, México es India.
Es exactamente lo mismo. Y la verdad es que culturalmente somos muy parecidos. Y esa sensación de tener, de que de pronto las cosas no nos va bien y tenemos que colocar empresa, también es un mecanismo de supervivencia porque en mercados emergentes mantenemos en crisis. Y es un ciclo de crisis y crisis y crisis y de alguna manera tienes que salir adelante y la manera de salir adelante es o si no consigues trabajo colocas empresa. Entonces, yo creo que lo que te motive para colocar empresa está bien. Sin embargo, tienes también que tener en cuenta si vas a poder manejar la empresa, si vas a realmente tienes aprender a manejar la empresa. Ahorita, la diferencia entre uno y el otro es que para latinoamericanos o gente que viene de mercados emergentes y quieren colocar un negocio aquí en Canadá, y te voy a hablar desde nuevamente tema de tecnología porque negocios tradicionales es un poco diferente, pero desde el tema de tecnología, básicamente tienes toda la ayuda del mundo, toda la ayuda. Entonces, si fracasas, no es por falta de ayuda. ¿Sí? Ok. En mercados emergentes fracasamos por falta de ayuda y fracasamos porque tenemos un ambiente muy adverso y usualmente la gente no te ayuda o sea, gobierno te pone trabas, el mismo mercado te pone trabas. A veces el ambiente es súper bueno para crear cualquier cosa porque yo veo Latinoamérica y mercados emergentes como Wild West. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y bueno, y lo que quieras hacer surge si tienes realmente los mecanismos para hacer cosas, pero digamos ayuda financiera, ayuda de coaches, y coaches reales, o sea, gente que ha pasado por el tema, que de pronto no necesariamente te van a cobrar por ayudarte y esto es solo otro. Hay ciertos balances aquí en cosas, pero honestamente hay mucha ayuda. Entonces, es más que todo conseguir la ayuda. A veces es un poco abrumador la cantidad de ayuda que puedes conseguir. Y es saber qué realmente de todo eso me va a ayudar. Y ya que estamos hablando de ayuda, hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer en este podcast con enfoque positivo y con el enfoque opuesto, es un poco desmitificar algunas creencias que se tienen sobre Canadá, digamos que sobre países del primer mundo, como les llamamos nosotros, pero en este caso que estamos hablando de Canadá, pues sobre Canadá. A mí me causa mucha gracia como, por ejemplo, en entornos familiares, algún familiar puede decir, ay, no, es que Canadá tiene muchos deportistas en los Juegos Olímpicos porque es que allá el gobierno se apoya y ta, ta, ta. Y entonces yo me quedo, yo como residente canadiense, ciudadana ya canadiense, con hijos, pues yo digo, ¿en dónde apoya? Porque mis hijos quieren hacer deporte, pero hay que meter muy buena plata, o sea, hay que pagar cursos. Algo que te escuché decir en una entrevista justo relacionado sobre esto es que el apoyo financiero a las startups no necesariamente viene del gobierno, sino del sector privado. Y cuando yo También. te escuché decir eso, yo dije, ah, sí, eso sí me hace muchísimo sentido, no solamente para las startups, sino en general, en general. Claro que hay muchos fondos del gobierno para algunas cosas, pero no necesariamente, digamos que financieramente hablando, para apoyar a las startups, en este caso que estamos conversando. Si bien el gobierno puede crear como el ambiente y como lo dijiste tú en esa entrevista que me encantó, como un apoyo moral de aquí estoy, ¿qué se necesita? Pues el músculo financiero viene de la empresa privada. Y a mí me Sí, encantó eso que dijiste y me encantaría un poco como que sí. elaboraras eso y cómo es de esencial también el apoyo de los grandes privados o de las fundaciones o de estas platas que no necesariamente vienen de gobierno. Sí, tengo que decir que el gobierno en serio mete mucho dinero en esto, por lo menos en el tema de tecnologías, de emprendimiento, startups. Emprendimiento es diferente, emprendimiento tiende a ser más tradicional, pero si estamos hablando de startups, estamos hablando de emprendimiento tecnológico, ¿sí? Entonces, si es por ese lado, particularmente este gobierno, gobierno liberal. Si bien el gobierno conservador creo que va a cortar todo eso. Así que, y eso es lo más probable que va a pasar. Pero si hay mucho fondo, digamos, no fondo, es más bien corporaciones que están intrínsecamente puestas dentro del ecosistema que ayudan, digamos, a que el ecosistema continúe funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una gran cantidad de subsidios de gobierno como startup,
¿sí? Hay muchísimos. O sea, Ok. te puedo nombrar, o sea, hay subsidios del nivel federal, nivel provincial, nivel local. Puedes aplicar para varios de ellos. A veces depende del perfil, qué es lo que estás buscando, puedes aplicar. Am, pero como gobierno, ¿qué es lo que quiere el gobierno cuando tú aplicas a un subsidio de gobierno? Tú retribuyes ese subsidio con impuestos y con personal. O sea, ellos lo que quieren, Generación de empleo. claro, generes empleo y crezcas. Si creces, vas a pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, siempre hay una motivación detrás. ¿Por qué razón van a colocar subsidios de gobierno si no es por eso? Es decir, ellos no quieren que tú le devuelvas la plata al gobierno. O sea, ellos quieren que tú crezcas, generes empleo, pagues impuestos. Eso retribuye al ecosistema. ¿Sí? Desde el punto de vista de corporación, ya es un punto de vista mucho más, digamos, de negocio. ¿Cómo este dinero que estoy dando va a retribuir directamente a lo que nosotros estamos haciendo como negocio? ¿Sí? Entonces, ahí no hay un necesariamente, uno lo puede ver como algo muy altruista, pero realmente no hay nada altruista. Al final es, ok, estoy dando este dinero, pero quiero ver esa retribución. Ujú. Ningún tipo de inversión, así sea dinero gratuito, nunca es con la intención de simplemente tú te lo quedas y ahí queda. No, es cómo vas a retribuir desde algún punto de vista, ¿verdad? Tú pudiste ver, digamos, dentro de la pandemia, habían subsidios hasta para la gente que tenía perros y no tenía dinero para darle comida a los perros, ¿sí? Entonces, había mucho de dónde sacar, mucho de dónde hacer. Pero hay gente que viene con la idea de que voy a tener este dinero y este dinero es gratis y este dinero me va a ayudar hasta cierto punto, pero yo no, realmente no sé cómo lo voy a retribuir. Entonces, cuando no sabes cómo lo vas a retribuir, no te dan el dinero, Ok, ¿sí? Así sea interesante. corporación, así sea gobierno, así sea local, así sea. Tiene que haber una razón por qué o cómo tú lo vas a retribuir, ¿sí? Muy Eh, interesante ese punto. Me parece demasiado importante tenerlo en el radar y tenerlo en cuenta. Quiero que mm, hablemos, porque ya casi se nos está agotando el tiempo, sobre sí. cuáles consideras, con base en tu experiencia hasta el momento, que son las barreras más grandes que tienen los inmigrantes en Canadá a la hora de emprender. Su mente, su mentalidad. Realmente depende mucho de cómo piensas las cosas, carácter y todo eso. A veces es una gran resistencia a yo quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas. O sea, estás en otro país, te guste o no, viniste aquí porque querías o no, no sé, pero las reglas son donde vives. Ujú. Y mucho de esto es mentalidad. A veces la gente dice, bueno, es que no puedo hacer las cosas y me pueden dar 100 excusas porque no se pueden hacer las cosas. Yo les puedo dar 100 ejemplos de otras personas que lo han hecho. Y vas a ver si tú comparas entre la persona que lo hizo y la que no lo hizo, simplemente tomó la decisión de hacer las cosas. Y a veces como abrazar el tema de que, hombre, las condiciones ya no son las mismas. Yo no, yo considero que yo tuve suerte en el sentido de que yo quería emigrar, quería estar en otro país, me gustó estar aquí y no tuve problemas de inserción, pero he tenido más de 300 startups. Y lo que tú me comentas al inicio, ese choque cultural y ese que a veces extraño mi familia, extraño mi casa, me extraño, le pasa a la mayoría. A la mayoría. Y de esos, unos pocos entran con ese tema mental de que yo puedo hacer esto y ya Ajá. estoy aquí y voy a avanzar. Me gusta mucho lo que dices porque yo también me he dado cuenta que el mindset y la determinación con la que uno aborde, no solamente como migrante, sino en general en la vida, pero obviamente siendo migrante se siente un poco más la carga de eso, Mm, la determinación con la que uno afronte el
es que quiero llegar allá, es que esta es mi meta, es que este es mi proyecto y es que hacia allá voy, es clave para que para que se logre o no se logre. Tú ahorita nos estabas hablando de, te puedo decir, 300 casos de éxito y a mí sí me encantaría que nos nombres algún caso de esos 300 de éxito que recuerdes especialmente, tal vez no nombrando personas ni organizaciones, pero algún caso específico que recuerdes con mucho aprecio en estos años que has trabajado acompañando Ah, empresas. los aprecio muchísimo porque aún los que no han sido de éxito y los que se consideran, digamos, fracaso, han sido una gran enseñanza para todos, incluso para los que han pasado por eso. Puedo nombrar probablemente dos muy rápido. Uno es un caso de un chico que vino de Uruguay y Uruguay es un país extremadamente pequeño, muy amable la gente ahí. Me tocó vivir un año allá y los adoro también, son gente extremadamente amable. Pero Uruguay es muy comparable con Canadá en el sentido de que tienen un grandote al lado. Mm. Y a veces autoestima no es la mejor porque es como que los de al lado nos pueden aplastar en Bueno, cualquier y los momento. uruguayones no tienen un grandote, tienen dos, Dos uno en el grandotes, norte y dos otro grandes, lado. están en el medio. Mm. Y él vino con la esperanza de entrar a Norteamérica con una empresa de fintech. Ya tenía 3, 4 años de estar avanzando en el mercado uruguayo y tenía, digamos, clientes importantes en Uruguay. Pero aquí, obviamente, o sea, no importa qué cliente tengas, no importa cuánto estés avanzando, estás nuevo. ¿Qué? Branding, tienes que volverte a hacer, a que la gente te conozca y conozca tu empresa. ¿Sí? No importa qué tamaño tienes allá. Entonces, y más si tú dices, bueno, vengo de Uruguay, entonces que decir, ok, vengo de Tanzania, pues, yo no conozco a nadie en Tanzania, o sea, no, o sea, no importa, vienes de Brasil, vienes de México, te van a decir, ok, bueno, ok. Pero él vino, llegó muy con la intención de absorber tanto que pudiera la manera de hacer negocios, la manera de, digamos, entrar en el ecosistema, cualquier consejo que le dábamos lo tomaba casi al pie de la letra y obviamente como cualquier otro dueño de negocio, tú puedes rechazar simplemente el consejo porque no te parece. O sea, no es más. Ok. Pero muy seguro de qué es lo que quería hacer, qué no quería hacer. Y un año después de pasar por el programa, tal vez un año y medio luego, él logró vender su empresa a otra empresa en Estados Unidos y esa empresa fue adquirida por otra empresa más grande. Entonces tuvo un M&A, double M&A que llamamos, es doble merchant acquisition, basically, Ajá. y llegó a 1 billón de valoración Wow. en menos de 2 años. Y una de las cosas, esa charla está en el canal nuestro de Global Startup, cualquiera lo puede buscar. En 2022 él dio la charla allí. Él dijo, dentro de las cosas que yo pude hacer fue porque pasé por el programa, aprendí a cómo tenía que presentar mi empresa, que realmente pude conseguir este primer paso, ese primer cliente, que es un granito de arena muy pequeño, Ajá. pero él lo capitalizó increíblemente. Entonces, no importa, digamos, que él tuviera una empresa buena ya, no importa que acá lo trataran como, vete, ok, tú eres nuevo y todo esto, o sea, simplemente absorbió lo que necesitaba absorber y lo Ajá. capitalizó y bueno, tiene, está muy bien económicamente ahora, tiene su segunda empresa ahora en Uruguay. Y no, es uno de los casos de éxito obviamente que tenemos, pero uno de los casos que más me gusta hablar y trato de hacerlo rápido, es un chico de México. Él llegó con una empresa de cleantech. Y eso fue una de las primeras startups que tuvimos. Ujú. Fue una empresa de fintech y me dijo, mira, yo soy el CEO, pero estoy aquí con mi cofundador y mi cofundador es el que va a hablar porque yo no hablo inglés. Entonces yo le dije, no, tú eres el CEO, tú tienes que presentar, no tu cofundador, tú tienes que presentar. Me dijo, pero es que mi inglés es súper malo. En ese año nosotros hicimos un pitch competition con otras empresas que teníamos allí. Él ganó el pitch competition de ese año. Entró a otra incubadora en el mercado bueno, también es buena acá, que nosotros también le recomendamos entrar. Ganó el pitch competition en esa incubadora, fue para Portugal.
Y en Portugal tuvo que competir con empresas de todo el mundo, incluido Berkeley, empresas que venían de California y todo esto. Y ahí quedó, creo que en primero o en segundo lugar. Eh, y o sea, fue más que todo creer, no importa que tienes un acento, fue creer que realmente podías hacer esto. La segunda incubadora donde estuvo compró el producto que él tenía y lo tienen exhibido hoy en día ya, cada vez que voy allá veo el producto. Entonces, fue venir y él, puedo decirte una cosa más, él en su país, él no entró a la universidad, o sea, él no tiene un título universitario y fue homeless en su país Wow, por un año. qué Y tiene una fundación para ayudar a las personas que, digamos, han pasado también por situaciones económicas difíciles, crear empresa. Entonces, es una maravilla de persona y realmente, o sea, lo único que necesitaba era una oportunidad, de que le dieran una oportunidad de que alguien creyera que él podía presentar, él podía hacerlo. Y honestamente, pues, todavía seguimos en contacto, eso ya hace muchos años también de eso, pero es una de las historias más bonitas que creo que tengo en la comunidad. Y ambos casos definitivamente muestran eso, lo que hablábamos ahora, lo importante que es la determinación y la mentalidad que uno tenga a la hora de emprender cualquier cosa. Sé que ya te tienes que ir, nos queda un minuto de entrevista, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de tu experiencia como migrante en Canadá? Ah, ah, Creo que sucedió más o menos hace poco, en 2023. Ya había colocado LATAM Startups, lo estábamos cambiando, o habíamos decidido ya cambiar la marca a Global Startups, pero obviamente había un attachment con LATAM Startups dentro de la comunidad, porque todos éramos de, ay, no la cambies, me decían algunos, no, LATAM es nuestro, es LATAM. Y llegó ese momento en que teníamos la conferencia anual de la que hablaba al principio, Disaster Conference, la Ujú. teníamos y ese año decimos nosotros hacer en 2023, hacer la primera conferencia en CBC y tener el cocktail party en CN Tower. Y en CN Tower me dijeron, pásame el logo de la TAM. O sea, nosotros íbamos a cambiar ese año el brand, pero luego. Eh, y en el momento en que entró a CN Tower, desde el inicio de CN Tower estaba el logo de la TAM hasta el tope. Oh, Y, o sea, fue una cosa como que me hizo reflexionar los años que ajá. estuve trabajando y decir, llegué alguna vez a esta ciudad, siempre me gusta, o sea, trabajo a una cuadra de CN Tower, estamos aquí en la oficina de una cuadra de CN Tower, pero CN Tower es algo icónico de la ciudad, ¿verdad? Es Por tan icónico. supuesto. Y llegar y ver mi propia marca reflejada en todo CN Tower hasta el tope, fue, o sea, eso fue un momento gratificante, realmente gratificante. Y para la comunidad de los que éramos latinos, ver Latam Startups ahí. Ahorita ya ven Global Startups, pero es Ajá. como de lo mejor. Bueno, Miriam, pues muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Escucharte para mí ha sido un recordatorio de que la migración no solo se trata de empezar de nuevo, sino de aportar, de crear comunidad, de abrir caminos para otros, para nuevos. Y tu trabajo con Global Startup Accelerator muestra que los latinos en Canadá tenemos muchísimo que ofrecer. Lo hemos visto aquí en este podcast. Y no solamente los latinos, los inmigrantes en general. Todos tenemos mucho que ofrecer. Creo que los canadienses, la mayoría, no todos, pero la mayoría son extremadamente abiertos. Son otro ser humano, o sea, no los miren como aliens tampoco, es otro ser humano que tiene valores y crecieron de manera diferente, pero obviamente nosotros crecimos también en nuestra propia comunidad muy homogénea, mientras que aquí es muy heterogénea esta comunidad. Creo que todos tenemos mucho que aportar y cada uno de nosotros tenemos que creer que tenemos eso, que puede ayudar a, ya sea al ecosistema o donde estemos trabajando, todos tienen algo que es increíblemente único. Es Y, cierto. o sea, simplemente
pasar esa barrera. Es cierto, es cierto, y quiero darte las gracias porque sé que esta conversación va a servir de inspiración para que muchos puedan atreverse a emprender, no solamente un negocio, sino emprender una idea, la que tengan, emprender un nuevo momento en la vida y creer en grandes ideas y creer en los sueños. Y estoy segura que así como viste reflejado físicamente el logo de la compañía en aquel entonces en la CN Tower, estoy segura que estás viendo reflejado tu compañía en toda la comunidad que has apoyado y has acompañado durante este tiempo. Gracias por tu tiempo nuevamente y por todo lo que haces. No, muchas gracias, Catalina, por la oportunidad.